Bienvenidos al podcast de Ciencia Vagabunda. Nuestros viajes nos trajeron hasta la península de Yucatán, en México, y hoy los saludamos desde el pequeño puerto de Chicxulub, en la costa del Golfo de México. Esta parte del país es hermosa porque estamos rodeados de selva, playas paradisíacas y cenotes. Los cenotes, para quienes no estén familiarizados con el tema, son unos extraordinarios pozos naturales muy característicos del sureste mexicano. Algunos son subterráneos, otros son a cielo abierto, y el color de sus aguas cristalinas hace que parezcan escenarios de un cuento fantástico. No por nada los mayas los consideraban como sitios sagrados, como portales hacia el inframundo. Y bueno, en las últimas décadas se han convertido en verdaderas atracciones turísticas. Personas de todo el mundo vienen a nadar en ellos o incluso a bucear en sus cuevas subacuáticas. Pero, ¿cómo se forman estas cavidades? En realidad no es ningún misterio. Sabemos que la acidez de la lluvia que se infiltra en el suelo disuelve poco a poco las rocas calcáreas, y esto provoca que se formen algunas grutas, entre ellas estas increíbles estructuras a las que conocemos como cenotes. Cuando uno visita la península de Yucatán, es fácil ver que hay muchísimos y pareciera que están por todos lados. Se calcula que en toda la región hay alrededor de 10,000 cenotes. Pero si tomamos un mapa y observamos cómo están distribuidos, podemos darnos cuenta de que muchos de ellos están repartidos alrededor de un anillo de aproximadamente 180 kilómetros de diámetro. ¿Por qué hay tantos cenotes concentrados en esta zona y por qué están distribuidos de esta manera? ¿Qué pasó en el subsuelo yucateco para llegar a este resultado? De esto vamos a hablarte hoy. Para entender toda la cuestión, vayamos rápidamente hasta la capital del país para visitar a dos científicos especialistas en la comprensión del subsuelo en Yucatán. Mi nombre es Jaime Urrutia Fukugauchi. Soy Ligia Pérez Cruz. Ambos son geofísicos de larga trayectoria en la Universidad Nacional Autónoma de México y nos proponen hacer un viaje en el tiempo, remontarnos hasta un evento que cambió por completo el curso de la historia de la Tierra hace 65 millones de años. ¿Y cómo hacer este viaje? Pues a través del mejor testimonio que nuestro planeta nos ha podido dar y que yace bajo nuestros pies esperando pacientemente a ser escuchado: las rocas. Cuando uno está perforando y está viendo las características de las rocas, cambian el tipo de textura, el color, la mineralogía, la composición de microfósiles que pueda tener, y de lo que nos está hablando es de cambios en el ambiente, ¿sí? Cambios en el ambiente o cambios climáticos o de eventos extremos. Entonces, las rocas son como el registro. En lugar de tener un libro, las capas en las rocas son como las hojas que te van describiendo la evolución de la Tierra. Como explica Ligia Pérez, cada capa de roca corresponde a una época distinta en la evolución de la Tierra, y mientras más profundo cavamos, más antiguo es el testimonio que nos revelan. Estudiar estas capas nos permite rastrear la historia de nuestro planeta. Pero la Tierra no es solo materia inerte, es también la acumulación de todos los organismos que la hemos habitado desde hace casi 4,000 millones de años, y muchos rastros de la evolución se han podido conservar a lo largo de todo este tiempo en las entrañas de nuestros subsuelos. En su laboratorio, lleno de rocas perfectamente clasificadas, Jaime Urrutia nos explica que gracias a los fósiles que quedaron atrapados en ellas, las rocas son también una valiosísima fuente de información para estudiar la historia de la evolución biológica. Las especies aparecen y van desapareciendo de acuerdo a los cambios ambientales y toda la parte del sistema climático, y la mayor parte de las especies que han existido están extintas. El 99% de las especies han desaparecido. Eso pasa con las especies. Sin embargo, hay momentos en el registro en donde una serie de causas o una causa provoca una extinción de un mayor número de especies. Una de las que llamó mucho la atención desde que se encontraron los primeros fósiles fueron los dinosaurios. Por el tamaño de los fósiles, son de los organismos de mayor tamaño que se tienen en el registro. Efectivamente, los fósiles encontrados en las rocas del período Cretácico, es decir, el último periodo en que vivieron los dinosaurios, muestran que la flora y la fauna eran radicalmente distintas a las del Paleógeno, es decir, la siguiente etapa en la historia de la Tierra y que se caracteriza por el surgimiento de los mamíferos. Por lo general, las formas de vida se transforman poco a poco, pero en este caso, el cambio de un periodo a otro fue brutal. Más del 70% de las especies que vivieron durante el Cretácico desaparecieron repentinamente hace 65 millones de años. Y durante mucho tiempo las causas de esta extinción masiva fueron motivo de fuertes debates científicos.
No tenemos una desaparición, por ejemplo, de especies que estén asociadas a ambientes litorales o ambientes costeros o ambientes fríos o ambientes tropicales. No, la desaparición barre parejo a los diferentes ambientes. Entonces tiene que ser una causa que no sea tan puntual, que sea capaz de barrer un espectro muy amplio. Había habido a lo largo de los años varias propuestas de cuáles fueron las causas de estas extinciones y se discutieron los efectos de cambio climático, variaciones en el nivel del mar, la parte tectónica y también causas extraterrestres. Las causas extraterrestres llamaron la atención, pero eran difíciles de encontrar. A principios de los años 80, el debate estaba bastante encendido cuando los estadounidenses Walter Álvarez y su padre Luis Álvarez, uno geólogo y el otro físico, descubrieron que en el límite entre las rocas del Cretácico y del Paleógeno había una fuerte concentración de iridio. ¿Y qué tiene esto de interesante? Pues que el iridio es un elemento químico muy escaso en la corteza de nuestro planeta, pero muy abundante en los cuerpos extraterrestres, como los meteoritos. Entonces, a partir de este descubrimiento, se formuló la llamada hipótesis de Álvarez, que defendía justamente la idea de que aquella extinción masiva al final del periodo Cretácico se debía al impacto de un meteorito en la Tierra. Con una pista tan convincente apuntando en esa dirección, solo faltaba encontrar la huella de aquel meteorito. Una de las preguntas era si ocurrió este impacto tan grande, generando un cráter de 200 kilómetros de diámetro, que es muy difícil de esconder, en dónde estaba la huella del impacto. Después de los primeros años se pensó pues, que posiblemente habría ocurrido en la parte del mar y había ya desaparecido, o bien que de alguna manera estuviera cubierto y era muy difícil el encontrar el sitio de impacto. Después estuvimos buscando el sitio del impacto en varios lados, entre ellos en Brasil y en la India, con un grupo de amigos. Y curiosamente, en paralelo, aquí en México, las exploraciones por petróleo y gas de la Compañía Nacional, Petróleos Mexicanos, había encontrado evidencia de una estructura de gran tamaño en Yucatán, la cual estaba sepultada, y la propuesta de que podría ser un cráter de impacto fue en 1981 por el que era el gerente de exploración en la zona, el ingeniero Camargo, y un contratista norteamericano, Glenn Penfield. En 1981 ellos dijeron, bueno, esta estructura que Pemex encontró en Yucatán hace mucho tiempo podría ser este cráter de impacto. Encontraron evidencias en toda la cuenca, en el Caribe y en el Golfo de México, que el sitio estaba en algún lugar en esta zona, ya sea en Cuba o en frente de Colombia. Pues fue clarísimo que el cráter era el de Yucatán. Y nos dedicamos primero a la parte de la edad del impacto, porque este era el problema más fuerte. Si no correspondía a la edad, pues habría que desecharlo. De hecho, ya había pasado en los años anteriores, hubo propuestas de que el impacto fue en Estados Unidos y a la hora de hacer ya el estudio de detalle, la edad no correspondía. Entonces, pues eso era para nosotros una parte clave. Entonces, el primer trabajo fue enfocado a la edad y para nuestra sorpresa, la edad correspondía. Entonces, a partir de ello comenzamos a hacer otros trabajos. De acuerdo con todas las exploraciones y estudios que se han hecho, el centro del impacto está exactamente aquí, en el puerto de Chicxulub. Y a pesar de su enorme diámetro de 200 kilómetros, el paisaje se ve tan normal y tan lleno de vida que cuesta trabajo imaginar que hace 65 millones de años esto fue el epicentro de la devastación y que bajo nuestros pies se encuentra el testimonio geológico de uno de los mayores cataclismos en la historia de nuestro planeta. Ante los ojos de cualquiera parecería que la huella del meteorito quedó completamente borrada, pero hay una pista que podría haber puesto a los geólogos en el camino correcto desde mucho antes. ¿Recuerdan que los cenotes de Yucatán están misteriosamente dispuestos en forma de anillo? Pues si retomamos nuestro mapa y empalmamos el anillo de cenotes con los vestigios del cráter, vemos que hay una evidente correlación entre ambos. Ahora que sabemos con certeza que un meteorito chocó en ese lugar, es bastante fácil entender por qué hay tantos cenotes alrededor del sitio del impacto. El meteorito golpeó con tanta fuerza que, a pesar de los 65 millones de años y de la acumulación de 1000 metros de sedimento sobre el cráter, la zona quedó bastante frágil. Algunas fisuras en el suelo permitieron que el agua de lluvia se filtrara fácilmente y poco a poco se formaron los cenotes. Aunque el descubrimiento de este cráter permitió entender cómo se extinguieron los dinosaurios, cada respuesta de la ciencia trae consigo muchas nuevas preguntas.
En la siguiente parte de este podcast te contaremos por qué el descubrimiento del cráter de Chicxulub causó tanta conmoción entre la comunidad científica y qué impacto pueden tener estas investigaciones para la comprensión del futuro de la vida en nuestro planeta. Para apoyarnos a seguir produciendo reportajes alrededor del mundo, puedes hacer un donativo a Ciencia Vagabunda y compartir nuestros contenidos en las redes. Recuerda que todos nuestros reportajes son de libre acceso y están en nuestro sitio cienciavagabunda.com. ¡Hasta la próxima!